Dios te bendiga, querido hermano. Hoy el Señor una vez más nos sorprende con su palabra y nos permite escuchar el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 8, del versículo 31 hasta el 42. Primero me excuso del día de ayer, no pude hacer el vídeo porque hay bastante actividad por acá. Pero bueno, aquí vamos nuevamente. Pero les hago una pregunta antes de continuar. Frente a la Semana Santa, si a alguno le gustaría que toquemos un tema en especial, ojalá lo puedan dejar en la descripción, en los comentarios, si quieren algún tema en especial. Si no, seguimos normal, ¿cierto? Bueno, hoy el Señor nos regala esta palabra del Evangelio de San Juan, donde nos encontramos algo interesante. Fíjense que decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, Jesús está dirigiendo exactamente a quién, a los que han creído en él. Y no les dice cosas bonitas como nosotros pensaríamos que debería ser Jesús siempre, sino que al contrario, Jesús les habla con la verdad. ¿Y qué les dice? Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí entra inmediatamente una discusión porque obviamente estos judíos, digámoslo así, ya se creían libres. ¿Por qué? Porque eran hijos de Abraham, o sea, venían de una descendencia, eran del pueblo de Israel, el pueblo elegido, que es algo que muchas veces nos acontece a nosotros. No, ya yo estoy en la iglesia, estoy en comunidad, ya yo estoy casado, tengo el bautismo, comunión, confirmación, soy el cura, yo rezo, esto. Ya nos creemos salvados, nos creemos libres, pero el Señor nos recuerda algo aquí que es muy importante, y es que en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el hijo se queda para siempre. Entonces, es poder recordar que por nuestros pecados vivimos la esclavitud que nos hace ser seres tristes, porque cuando caemos en la envidia, en la mentira, en el robo, mirando los mandamientos, cuando nos olvidamos de Dios, cuando deshonramos a nuestros padres, cuando cometemos actos impuros, cuando robamos, cuando matamos, todos esos pecados nos hacen ser seres esclavos. ¿De quién? Obviamente, pues el Señor lo menciona, pero no de una forma tan literal. Dice, su padre será otro, o sea, es por decirlo así, su padre es el demonio. Cuando nosotros vivimos en el pecado, cuando nosotros vivimos esclavos, somos esclavos del demonio. O sea, no hay una afiliación como cuando estamos en la luz. Cuando estamos en la luz, somos hijos de Dios. Pero cuando estamos en el pecado, o sea, en las tinieblas, no somos hijos del demonio, somos esclavos del demonio. Aquí es lo interesante, y es lo que hoy el Señor nos quiere hacer entender. Primero, que su palabra es muy importante. Por eso el cristiano tiene que ser una persona no solamente conocedora de la palabra de Dios, sino que se apropie de la palabra, que todos los días pueda leer la palabra de Dios, que todos los días tenga un poquito de palabra en su corazón, porque es que en el fondo allí es donde se concentra todo. Es lo que decía Jesús al inicio: si os mantenéis en mi palabra. O sea, cuando el Señor nos dice de esa manera, nos dice es poder permanecer en Él, estar en su gracia, estar todo el tiempo enamorado del Señor, por decirlo de esta manera. Seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, el Señor le dice eso a estos judíos porque lo están siguiendo, pero eso no significa que sean sus discípulos. Nosotros muchas veces vamos a la iglesia, pero eso no significa que seamos los más buenos. Significa que estamos yendo a la iglesia, pero el Señor nos dice, no solamente sirve ir a la iglesia, que es muy bueno, sino que tenemos que aprender a ¿qué? A permanecer en su palabra. La iglesia es un medio por el cual el Señor concede la salvación. Magnífico. Pero ¿de qué me sirve a mí estar yendo todos los domingos a misa? Ser el cura, estar casado, una cosa y la otra, si a la final no vivo nada de lo que me dicen en la iglesia o la palabra que viene a través de la iglesia. Queridos hermanos, esto es para que nos replanteemos nuestra vida de fe.
No porque haya algo malo aquí, sino porque nosotros a veces descuidamos la palabra de Dios. A veces no le damos la importancia necesaria. Recordemos que Jesús es la palabra y que ha venido a nosotros y que debería dar un fruto. Por eso dice un salmo que el agua de la lluvia cae en la semilla y no vuelve hasta que ha hecho su efecto. O sea, el Señor hace su efecto en nosotros, pero la pregunta es, ¿nosotros dejamos que el Señor Jesús actúe en cada uno de nosotros? Dice al final del texto algo interesante. Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Esta expresión de me amaríais a mí, pienso que es muy importante que la tengamos hoy en cuenta. Primero, porque a veces decimos amar al Señor Jesús, a ese que tengo por aquí en la cruz. Pero cuando viene el momento de la cruz, queremos salir huyendo. Cuando vemos a un pobre, evadimos la vista. Cuando vemos a un enfermo, no queremos ni acercarnos. Cuando vemos necesidad en el otro, nos hacemos lo de la vista gorda. En fin, o sea, el Señor Jesús se manifiesta de miles de formas. En el hermano, es que el Señor nos ha dicho que allí en los más pequeños, allí estoy yo. O sea, el Señor nos invita a amarlo, no solamente de una manera metafórica. Sí, yo amo a Dios, qué bonito, sí, porque voy a la iglesia, porque soy el cura, no. O sea, el Señor nos invita a amar con nuestras acciones y obras. Que no sea solamente, sí, voy a hacer rosario, pero que ese rosario me sirva para servir al prójimo, para amar a ese que me hizo tanto daño. Queridos hermanos, hoy la palabra nos hace una invitación fuerte a eso, a la unidad en la palabra para poder ser verdaderos hijos de Dios, para amarlo de verdad y para dejar de creernos que somos la gran cosa. El Señor ha venido por nosotros, por lo que no es para hacerlo, que sea, obviamente en el reino de los cielos. Pidamos al Señor a todos que nos conceda la gracia de permanecer en su amor, de escuchar su palabra y llegar algún día a la santidad, porque esa es nuestra lucha. Quien no esté aquí para alcanzar la santidad está en el lugar equivocado. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada.